A menudo escuchamos la frase los padres de la Iglesia. Y seguro vienen a nuestra mente nombres como Agustín de Hipona o Juan Crisóstomo, pero muchas veces no sabemos a ciencia cierta quiénes fueron, cuándo y dónde vivieron, y lo más importante, cuál fue su contribución a la cristiandad. Por supuesto que de cada uno de ellos podría hacerse un documental de 2 horas o incluso una serie de varios capítulos, pero en este video explicaremos brevemente de qué hablamos cuando nos referimos a los padres de la Iglesia, les pondremos nombre y rostro, y mencionaremos su importancia en un momento crucial de la historia. Comencemos. Tras la muerte de los apóstoles, surgió una pregunta decisiva. ¿Quién protegería la doctrina verdadera? ¿Quién impediría que el mensaje de Jesús se deformara con el paso del tiempo? Fue entonces cuando aparecieron figuras extraordinarias. Obispos, teólogos, pastores, defensores incansables de la fe. Hombres cuya misión no fue simplemente gobernar comunidades cristianas, sino custodiar el alma misma del cristianismo naciente. A ellos, la historia los recordaría como los padres de la Iglesia. No porque fundaran una nueva religión, sino porque ayudaron a formar, explicar, defender y transmitir la fe apostólica a generaciones enteras. Fueron llamados padres porque como verdaderos padres espirituales, dieron estructura doctrinal, profundidad teológica y estabilidad pastoral a una iglesia que aún luchaba por sobrevivir entre persecuciones externas y herejías internas. Su autoridad no provenía de la espada, sino de la fidelidad. No del poder imperial, sino de la sabiduría. No de la riqueza, sino de su cercanía con la tradición apostólica. Muchos de ellos vivieron entre los siglos II y VIII, algunos fueron discípulos directos de quienes conocieron a los apóstoles, otros enfrentaron emperadores, filósofos paganos o divisiones doctrinales que amenazaban fracturar el cristianismo. Y gracias a ellos, doctrinas fundamentales como la Trinidad, la divinidad de Cristo, la naturaleza de la gracia, la interpretación de las Escrituras y la unidad de la Iglesia pudieron consolidarse. Entre los primeros destaca Ignacio de Antioquía. Obispo de una de las ciudades más importantes del cristianismo primitivo, en la actual Turquía, Ignacio fue probablemente discípulo del apóstol Juan. En un tiempo donde el martirio aún era una amenaza real, Ignacio fue arrestado y llevado a Roma para ser ejecutado. Durante su viaje escribió cartas a diversas comunidades cristianas que resultaron fundamentales. En ellas defendió la autoridad de los obispos, la unidad eclesial, la centralidad de la Eucaristía y la realidad de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Ignacio comprendía que sin cohesión doctrinal, el cristianismo podía fragmentarse rápidamente. Su muerte en el Coliseo no apagó su voz, la fortaleció. Otro gigante fue Ireneo de León. Nacido en Esmirna, actual Turquía, y luego obispo en la Galia, actual Francia, Ireneo combatió con fuerza una de las mayores amenazas doctrinales de su época, el gnosticismo. Los gnósticos enseñaban doctrinas secretas, reinterpretando el Evangelio y debilitando la encarnación de Cristo. Ireneo respondió con una defensa monumental de la tradición apostólica. Su obra contra las herejías se convirtió en una piedra angular para preservar la enseñanza cristiana auténtica. Para Ireneo, la verdad no era una invención filosófica ni dependía de revelaciones ocultas, sino una herencia viva transmitida desde los apóstoles a través de la sucesión episcopal. Más tarde surgiría una de las mentes más brillantes de la antigüedad cristiana. Agustín de Hipona. Nacido en el norte de África, en lo que hoy es Argelia, Agustín no solo fue obispo, sino también filósofo, escritor y uno de los pensadores más influyentes de toda la historia occidental. Su vida fue una búsqueda intensa. Pasó por etapas de escepticismo, ambición intelectual y pecado, antes de convertirse profundamente al cristianismo. Sus obras, como Confesiones y La ciudad de Dios, moldearon la teología sobre el pecado, la gracia, la libertad y la relación entre iglesia y mundo. Agustín ayudó a definir la comprensión cristiana del alma humana con una profundidad que aún resuena siglos después. En Oriente, otro nombre brilla con fuerza. Atanasio de Alejandría. Patriarca egipcio, Atanasio enfrentó la herejía arriana, que negaba la plena divinidad de Cristo.
En una época en que incluso emperadores favorecían posiciones ambiguas, Atanasio defendió con firmeza el credo de Nicea. Su lucha fue tan intensa que se decía: Atanasio contra el mundo. Gracias a su resistencia, la doctrina de Cristo como consustancial al Padre permaneció como núcleo de la fe cristiana. Junto a ellos encontramos a Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Nisa, los padres capadocios, provenientes de la región de Capadocia, en la actual Turquía. Estos obispos desarrollaron con enorme precisión la teología trinitaria, permitiendo a la Iglesia explicar cómo Dios es uno en esencia y trino en personas. Su contribución fue esencial para derrotar errores doctrinales y ofrecer claridad filosófica sin traicionar la revelación bíblica. En Occidente, una de las figuras más determinantes fue Jerónimo de Estridón. Un hombre de carácter intenso, casi áspero, pero con una misión gigantesca: traducir la Biblia. No desde versiones secundarias, no desde interpretaciones, sino desde las lenguas originales al latín, el idioma del pueblo y del imperio. Así nació la Vulgata. No fue solo una traducción, fue una unificación. Una herramienta que permitió que la palabra de Dios atravesara siglos con coherencia, claridad y autoridad. Jerónimo no construyó templos, construyó acceso. Hizo que la escritura dejara de ser patrimonio de unos pocos para convertirse en fundamento de toda una civilización cristiana. Pero los nombres no acaban allí. Entre los más antiguos encontramos a Clemente, considerado uno de los primeros sucesores de Pedro como obispo de Roma. Clemente vivió en el siglo I, en una iglesia aún muy cercana a los tiempos apostólicos. Su célebre carta a los Corintios es uno de los documentos cristianos más antiguos fuera del Nuevo Testamento. En ella defendió el orden eclesial, la autoridad legítima y la necesidad de unidad dentro de la comunidad cristiana. Clemente representa una de las primeras voces en afirmar que la Iglesia debía mantenerse unida bajo una sucesión apostólica visible. Muy cerca de esa generación aparece Policarpo, obispo de Esmirna, en Asia Menor, y discípulo directo del apóstol Juan, quien se convirtió en un puente viviente entre los apóstoles y la Iglesia posterior. Su testimonio fue tanto doctrinal como martirial. Cuando fue condenado a muerte, ya anciano, pronunció una de las frases más célebres del cristianismo primitivo: Hace 86 años que sirvo a Cristo y nunca me ha hecho mal alguno. Murió en la hoguera, convirtiéndose en símbolo de fidelidad absoluta. En este punto, y casi llegando al final, no podemos olvidarnos de dos nombres de gran influencia en el cristianismo primitivo. El primero, Ambrosio de Milán, obispo, líder político y mentor espiritual de Agustín, que defendió la independencia moral de la Iglesia frente al poder imperial, demostrando que incluso emperadores debían someterse a la verdad moral del Evangelio. Y luego, por supuesto, Juan Crisóstomo. Su nombre significa boca de oro. Y no es casualidad. Fue uno de los mayores predicadores de la historia cristiana. Sus homilías no eran suaves, eran directas. Denunciaban la corrupción, la injusticia, la superficialidad incluso dentro de la propia Iglesia. Hablaba con tal fuerza que incomodaba tanto a ricos como a poderosos. Y eso tuvo un precio: el exilio. Pero su voz no se apagó. Porque cuando la verdad es dicha con claridad, permanece. Estos hombres no vivieron en tiempos tranquilos. Vivieron en momentos donde el cristianismo estaba definiéndose a sí mismo. Donde cada concilio, cada debate, cada texto podía marcar el rumbo de siglos. Y sin embargo, no actuaron como filósofos aislados. Actuaron como padres, padres que corregían, que enseñaban, que protegían, que sabían que la fe no era solo una idea, sino una herencia que debía ser cuidada. Por eso fueron llamados así. No por honor, sino por función. Porque dieron forma a la Iglesia como un padre da forma a una familia, porque sostuvieron la verdad cuando aún era frágil, porque evitaron que el mensaje de Cristo se diluyera entre interpretaciones erradas o intereses humanos. Hoy, cuando leemos sus escritos, no estamos leyendo historia antigua, estamos escuchando ecos de los primeros siglos. Estamos viendo cómo la Iglesia aprendió a pensar, a defenderse, a explicarse.
Los padres de la Iglesia no son una reliquia del pasado, son el fundamento invisible sobre el que se construyó todo lo que vino después. Entonces, pasando en limpio. ¿Qué definía realmente a un padre de la Iglesia? No bastaba con ser antiguo, debían reunir 4 características esenciales. Ortodoxia doctrinal, santidad de vida, reconocimiento eclesial y antigüedad vinculada a la Iglesia primitiva. Por eso sus voces adquirieron autoridad universal. No eran simples intelectuales, eran custodios, guardianes de una fe que podía perderse entre persecuciones, filosofías rivales y falsas doctrinas. Los padres de la Iglesia fueron arquitectos espirituales, definieron doctrinas fundamentales, protegieron la unidad cristiana, interpretaron las Escrituras, formaron liturgias, combatieron errores y guiaron generaciones enteras. Gracias a ellos, el cristianismo no solo sobrevivió, se consolidó. Su legado continúa vivo. Católicos, ortodoxos y muchos cristianos siguen estudiando sus escritos porque en ellos resuena la voz de una iglesia aún cercana a sus orígenes. Cuando hablamos de los padres de la iglesia, hablamos de hombres que sostuvieron la verdad en tiempos de incertidumbre, puentes entre los apóstoles y la posteridad, testigos de una fe que aún se estaba definiendo. Mientras imperios surgían y caían, sus palabras permanecieron. Y en muchos sentidos, siguen sosteniendo los cimientos espirituales del cristianismo hasta hoy. ¿Conocías a todos esos hombres que ayudaron a forjar y unificar la fe? Si quieres que hagamos un video individual de cada uno, o alguno de ellos te causa curiosidad y quieres conocerlo mejor, escríbelo en los comentarios.